El sol de septiembre caía implacable sobre el suelo polvoriento de la subasta de caballos del condado de Wakefield, proyectando sombras largas entre las hileras de remolques y corrales temporales. El aire estaba cargado con el olor a heno, a cuero, y con la tensa energía de cientos de caballos esperando que su destino fuera decidido. Gaby Norris, una joven de 17 años, estaba de pie al borde del anillo de venta. Sus botas gastadas firmes sobre la tierra compacta, observando como un caballo más magnífico que el anterior era llevado por la puerta. Puras sangres brillando como caoba pulida. Cuartos de milla robustos, con cuartos traseros poderosos hechos para la velocidad. Elegantes barnbloods que se movían como bailarines sobre la arena. A su lado estaba su padre, Roy Norris, con las manos envejecidas entrelazadas detrás de la espalda. Observaba cada caballo con la mirada experta de alguien que llevaba más de 30 años en ese negocio. El rancho de los Norris estaba pasando por tiempos muy difíciles. Una sequía brutal había arrasado con sus cultivos de heno. Las cuentas médicas del reciente infarto de Roy habían vaciado sus ahorros. Y habían tenido que vender la mayor parte de sus caballos reproductores, solo para mantener las luces encendidas. «Recuerda, Gaby», murmuró su padre, apenas audible entre el canturreo frenético del subastador. «Tenemos exactamente $800, y necesitamos un caballo que pueda hacerlo todo, paseos para turistas, trabajo de rancho, y tal vez entrenar a algunos niños del pueblo. No podemos darnos el lujo de ser exigentes». Gaby asintió, aunque el corazón le dolió ante esa realidad. Tan solo 2 años atrás, tenían 23 caballos y uno de los ranchos turísticos más exitosos de Colorado. Ahora solo quedaban 3 caballos viejos, y una necesidad desesperada de encontrar un buen caballo, uno versátil, que los ayudara a reconstruirlo todo. «Lote número 47», anunció el subastador. Gaby levantó la mirada justo cuando un impresionante palomino entraba al anillo. Su pelaje dorado atrapaba la luz de la tarde como si fuera oro fundido, y sus movimientos eran fluidos, llenos de confianza. Caballo cuarto de milla registrado, 15 años. Excelente bajo monta, genial con niños, sano y fuerte. Comenzamos con $500. El pulso de Gaby se aceleró. Ese era el caballo que necesitaban. Pero en cuestión de minutos, la puja subió a $1,200. Muy por encima de su presupuesto. Y solo pudo ver, impotente, como el hermoso palomino se alejaba junto a una mujer con botas lujosas, como si no hubiera notado la pequeña fortuna que acababa de gastar. Uno tras otro, los caballos iban pasando, todos demasiado caros, o claramente inadecuados. Potros jóvenes sin domar que tardarían años en entrenarse. Caballos viejos con problemas evidentes. Especialistas para disciplinas que no servían para el trabajo de rancho. Con la tarde avanzando, Gaby notó que la multitud empezaba a dispersarse. Los compradores serios ya se habían llevado sus premios. Los que quedaban eran cazadores de ofertas, curiosos y algunos revendedores buscando algo barato para revender rápido. «Lote número 73», anunció el subastador. Gaby levantó la vista. Y vio al caballo más extraño que había visto en su vida entrando al anillo. Decir que era feo parecía cruel, pero era imposible negar que no era un caballo común. Era pequeño, quizá de 14 manos y media. Su pelaje parecía no decidirse por un color, con manchas café, blancas y grises mezcladas en un patrón moteado que le recordó a Gaby un mapa lleno de fronteras irregulares. La cabeza era un poco grande para su cuerpo, y sus orejas, aunque funcionales, parecían cómicamente enormes. La cola era delgada y la crin colgaba en mechones desparejos, como si alguien la hubiera recortado sin pensar. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Oscuros, inteligentes y tristes. Como si entendiera perfectamente lo que todos pensaban al verlo. Gelding de 8 años, mezcla de razas, continuó el subastador, con menos entusiasmo del habitual. Sano, domado para montar y jalar, buenas maneras en tierra. El dueño dice que ha trabajado en rancho y en rutas de sendero. Empezamos la puja en, digamos $100. Gaby recorrió el anillo de venta con la mirada. Nadie levantaba la mano. Los posibles compradores estaban conversando entre ellos, viendo sus teléfonos o formados en la zona de comida. Unos adolescentes al fondo se reían abiertamente, señalando al caballo extraño con burlas descaradas. «Vamos, gente», insistió el subastador. «Es un caballo perfectamente bueno. Alguien deme $100 para empezar». Silencio. «Bien, intentemos con $50. $50 por un caballo domado, señores».
Eso es prácticamente regalarlo. El corazón de Gaby se apretó mientras veía al caballo de pie, paciente, en el centro del anillo. Ignorado por todos. Invisible. Había algo en su quietud, en la forma en que sostenía la cabeza, que le hablaba. No estaba brincando, ni nervioso, ni tratando de presumir como muchos otros. Solo estaba, esperando. Papá, susurró, tirando suavemente de la manga de Roy. Él fruncía el ceño mientras hacía anotaciones en su catálogo de venta. ¿Qué pasa, cariño? Mira a ese caballo. Roy levantó la vista, observó al gelding moteado y negó inmediatamente. Gaby, no. Sé lo que estás pensando, pero necesitamos un caballo que represente al rancho. Ese pobre animal parece armado con piezas sobrantes. Pero mírale los ojos, papá, de verdad míralos. El subastador ya sonaba desesperado. ¿$35? ¿Alguien? Este caballo está perfectamente sano, señores. Alguien va a llevarse la oportunidad de su vida. Algunas manos empezaron a levantarse. Pero eran compradores de matadero. Hombres que compraban caballos no deseados para enviarlos al rastro. El estómago de Gaby se revolvió. ¿25? Gritó una voz ronca desde el fondo. Papá, por favor, dijo Gaby con urgencia. No podemos dejar que se lo lleven. Gaby, sé práctica. Necesitamos un caballo que trabaje, que los clientes quieran montar. Ese caballo es, Roy buscó las palabras, ese caballo es exactamente lo que podemos pagar, dijo Gaby con firmeza. Y quizá lo que necesitamos no es lo que creemos querer. Antes de que su padre pudiera protestar, la mano de Gaby se alzó en el aire. «30», exclamó, su voz quebrándose un poco por los nervios. La cabeza del subastador giró hacia ella, claramente aliviado. $30 a la jovencita. ¿Escucho 35? El comprador de matadero parecía molesto, pero asintió. 35. 40, respondió Gaby rápidamente. ¿Gaby? Susurró su padre, alarmado. Pero había algo en los ojos de su hija, algo que lo hizo quedarse callado. 50, contraatacó el comprador, su tono frío, de negocios. El corazón de Gaby latía con fuerza. $50 no eran nada comparado con sus problemas económicos. Pero cada dólar contaba. Aún así, imaginar a ese caballo inteligente y paciente en un camión rumbo al matadero le revolvía el alma. 60, dijo, ahora con una voz más firme. El comprador se encogió de hombros y se dio la vuelta. Al parecer, el caballo no valía ni $60 para él. $60, anunció el subastador, mirando una última vez al público. A la 1, a las 2, vendido a la jovencita por $60. Gaby sintió una mezcla extraña de euforia y terror recorriéndole el cuerpo. Acababa de comprar un caballo con dinero que apenas podían darse el lujo de gastar. Un caballo que todos los demás habían desechado. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Roy, más confundido que enojado. ¿Comprarnos un caballo, papá? Mientras se dirigían a la oficina para completar el papeleo, Gaby vio al gelding siendo llevado hacia la zona de entrega. Caminaba tranquilo junto al encargado, su extraño pelaje cubierto de polvo, sus orejas enormes girando para escuchar cada sonido alrededor. Cuando vio a Gaby acercarse, se detuvo y la miró directamente. Un instante. Solo ellos dos. En medio de todo el bullicio. El caballo dio un paso hacia ella, hasta donde la cuerda se lo permitió. Y soltó un suave relincho, casi un susurro. Creo que lo sabe, murmuró Gaby. ¿Qué cosa? Que se viene a casa con nosotros. El papeleo reveló que el caballo se llamaba Pachis, un nombre que a Gaby le pareció casi obvio por sus manchas. Su dueño anterior, según los documentos, había sido un anciano llamado Albert Crenshaw, quien había fallecido recientemente. El caballo había sido enviado a la subasta por el albacea del señor Crenshaw, sin mucha información sobre su entrenamiento o historial. Cargar a Pachis en el remolque resultó ser la primera sorpresa. A pesar de su aspecto peculiar, el caballo subió de inmediato y se quedó quieto durante todo el camino a casa, sin moverse ni inquietarse como muchos otros hacen. Durante el transporte. Bueno, al menos viaja bien, comentó Roy cuando, una hora después, entraron por el camino de grava que llevaba al rancho. El rancho de los Norris estaba compuesto por una casa modesta, un granero amplio y varios potreros rodeados por las colinas onduladas del altiplano de Colorado. Había estado en la familia de Roy por 3 generaciones, y Gaby había crecido recorriendo esos senderos y ayudando con los caballos. Pero ahora, mirándolo con ojos nuevos,
Podía ver cuánto trabajo hacía falta. Cercas que necesitaban reparación. Puertas del granero torcidas. La pintura de la casa desprendiéndose de la madera. Cuando descargaron a Pachis frente al granero, los 3 caballos que aún les quedaban, Duque, un cuarto de milla envejecido, Rousi, una yegua dulce, y Storm, un árabe joven, se acercaron a la cerca para inspeccionar al recién llegado. Pachis se aproximó con calma, tocando los hocicos de cada uno en un saludo ecuino educado, dejando claro de inmediato que no representaba ninguna amenaza. En cuestión de minutos, los 4 estaban pastando juntos, como si siempre hubieran sido parte del mismo pequeño rebaño. Al menos se lleva bien con los demás, observó Roy. Esa tarde, Gaby se sentó en el porche, viendo a Pachis explorar su nuevo hogar. Se movía por el potrero con una calma confiada, investigando cada rincón y encontrando su espacio dentro del grupo. No había nada llamativo en sus movimientos, nada que cautivara a un comprador, pero sí una cualidad sólida, confiable, que hacía que Gaby se sintiera extrañamente tranquila. A la mañana siguiente, decidió montarlo por primera vez. Llevaba montando desde los 5 años y había trabajado con cientos de caballos, pero esta primera monta la ponía más nerviosa de lo habitual. Lo habían comprado sin verlo trabajar, sin probar su entrenamiento, sin saber realmente qué esperar. Pero no tenía por qué preocuparse. Pachis permaneció perfectamente quieto mientras ella lo ensillaba. Sus orejas se inclinaban hacia adelante con interés, pero sin ninguna señal de ansiedad o resistencia. Cuando Gaby subió a la silla, él esperó pacientemente a que le diera la orden antes de avanzar con un paso suave y cómodo. Durante los primeros 10 minutos, Gaby se dio cuenta de que habían encontrado algo especial. Puede que no fuera bonito, pero montarlo era como un sueño. Sus aires eran equilibrados y fluidos, respondía a las señales de Gaby de inmediato, pero sin prisa. Se movía por el corral como si lo hubiera hecho toda su vida, pasando del paso al trote, del trote al galope, y de regreso, sin esfuerzo. Pero fue cuando Gaby abrió la puerta hacia los senderos del rancho cuando Pachis reveló su verdadera magia. Los caminos del rancho Norris cruzaban bosques densos, arroyos rocosos y empinadas laderas de montaña. Se necesitaba un caballo seguro, tranquilo e inteligente. Pachis parecía nacido para esos senderos. Cruzó el arroyo pedregoso con cuidado, sin apresurarse jamás. Cuando encontraron un árbol caído bloqueando el camino, lo evaluó con calma antes de saltarlo limpiamente, aterrizando suave del otro lado. Cuando una familia de venados cruzó corriendo frente a ellos, él solo alzó las orejas con curiosidad, sin sobresaltarse. Y lo más impresionante, al llegar a un descenso empinado, donde muchos caballos se lanzan demasiado rápido, Pachis colocó su peso hacia atrás, bajando paso a paso, asegurándose de mantener a salvo tanto a Gaby como a sí mismo. Después de 2 horas, al volver al granero, Gaby regresaba sonriendo de oreja a oreja. ¿Cómo le fue?, preguntó Roy desde donde estaba reparando un poste de la cerca. Papá, dijo ella, desmontando y aflojando la cincha, este caballo es increíble. Nunca he montado nada parecido. Roy se acercó, estudiando al caballo extraño con una nueva mirada. ¿De verdad? Es como si supiera lo que necesitas antes de que se lo pidas. A los clientes les va a encantar. Esa predicción resultó absolutamente cierta. Cuando el rancho reabrió sus paseos turísticos la semana siguiente, Gaby decidió usar a Pachis con uno de los clientes más difíciles. Un hombre de negocios nervioso, venido de Denver, que había reservado un paseo de 3 horas pese a admitir que no montaba a caballo desde hacía más de 20 años. Él es Pachis, dijo Gaby, presentándole el gelding moteado. Hoy te va a cuidar muy, muy bien. El hombre de negocios, cuyo nombre era Calvin Brooks, la miró con escepticismo. ¿Estás segura? Es que, bueno, no es exactamente lo que esperaba. Confía en mí, respondió Gaby con una sonrisa. Las apariencias engañan. Lo que siguió fue uno de los paseos más exitosos que Gaby había guiado en su vida. Pachis pareció detectar la nerviosidad de Calvin al instante, y ajustó su comportamiento como si lo entendiera profundamente. En lugar de su paso enérgico habitual, caminó con movimientos lentos, deliberados, cuidadosos. Cuando Calvin perdía el equilibrio o se aferraba al cuerno de la silla en las zonas empinadas, Pachis simplemente disminuía la velocidad hasta que su jinete recuperaba la confianza. A mitad del recorrido, cuando se detuvieron en el mirador, Calvin estaba radiante. No puedo creer lo suave que es, dijo, acariciando el cuello del caballo. Es como si supiera que no tengo experiencia, y me estuviera cuidando. Es exactamente lo que está haciendo, respondió Gaby.
La noticia corrió rápido entre la comunidad turística local. El rancho Norris tenía un caballo especial. Uno que podía adaptar su comportamiento al nivel y a la comodidad de quien lo montara. Las reservaciones comenzaron a aumentar, y la gente pedía específicamente al caballo raro que es tan bueno con los jinetes nerviosos. Pero los talentos de Pachis iban mucho más allá de los paseos turísticos. Cuando Gaby empezó a trabajar con niños del área interesados en aprender a montar, Pachis resultó ser un maestro nato. Se quedaba completamente quieto al montar y desmontar. Jamás se aprovechaba de manos inexpertas en las riendas. Y parecía tener una comprensión innata de cuánta energía aportar en cada lección. Sofía Martínez, de 8 años, quien había quedado aterrada de los caballos tras caerse de un pony 2 años antes, recuperó su confianza montando a Pachis. El adolescente Owen Campbell, que luchaba contra la ansiedad y la depresión, encontró paz y concentración en sus clases semanales con el paciente Gelding. Ese caballo tiene algo especial, comentó la doctora. Rebecca Ford, una terapeuta local que había comenzado a enviar pacientes para sesiones de terapia asistida con equinos. Parece saber exactamente lo que cada persona necesita. Conforme el otoño se convirtió en invierno, Gaby comenzó a reconstruir la historia de Pachis. Su antiguo dueño, Albert Crenshaw, había sido una especie de leyenda en la comunidad ecuestre. Conocido por entrenar caballos difíciles y por su habilidad casi mágica para unir al caballo correcto con la persona correcta, Crenshaw había dirigido un pequeño centro de entrenamiento por más de 40 años. Albert era de esos vaqueros de la vieja escuela, explicó Margaret Wheeler, quien lo conocía desde hacía décadas. No le importaba cómo se viera un caballo. Él podía ver su potencial cuando nadie más podía. ¿Conocía usted a Pachis?, preguntó Gaby un día, durante un encuentro casual en la tienda de alimento. El rostro de Margaret se iluminó. Oh, así que tú te quedaste con el Pachis de Albert. Ese caballo era el orgullo y la alegría de Albert, aunque mucha gente nunca entendió por qué. Albert siempre decía que Pachis tenía el corazón más grande que cualquier otro caballo que hubiera conocido. ¿Cómo que el corazón más grande?, preguntó Gaby, intrigada. Albert lo usaba para sus casos más difíciles. Jinete lastimados, niños con miedo, adultos convencidos de que nunca podrían montar. Pachis entendía que su trabajo no era ser el más bonito, ni el más rápido. Su trabajo era ser exactamente lo que cada persona necesitaba. Las piezas empezaron a encajar. Pachis no había terminado en la subasta porque fuera indeseado o problemático. Había terminado ahí porque los ejecutores de la herencia de Albert no entendieron su verdadero valor. Vieron un caballo viejo y raro, y asumieron que no valía nada. Pero Albert había pasado años entrenándolo para algo mucho más valioso que la velocidad o la apariencia. Había creado un caballo con inteligencia emocional, capaz de leer a las personas y adaptar su comportamiento para ayudarlas a triunfar. A medida que la reputación de Pachis crecía, el rancho Norris comenzó a atraer un nuevo tipo de clientes. Padres de niños con necesidades especiales. Terapeutas que trabajaban con trauma. Veteranos que luchaban contra el PTSD y encontraban paz en su calma. Es como un consejero de 4 patas, le dijo Gaby a su padre una tarde, mientras observaban a Pachis interactuar con un grupo de niños en un campamento de verano. El impacto financiero fue sorprendente. En solo 6 meses desde que compraron a Pachis, los ingresos del rancho se habían duplicado. Tenían todas las reservas llenas para la temporada de verano y una lista de espera para las sesiones terapéuticas que se extendía hasta el año siguiente. Pero más importante aún, Gaby observaba cómo Pachis ayudaba, una y otra vez, a que las personas superaran sus miedos, recuperaran la confianza y encontraran sanación. Estaba Jennifer Winters, sobreviviente de un accidente automovilístico, quien desde el choque había vivido aterrada de confiar en alguien o en algo. Durante su primera visita, Pachis permaneció inmóvil durante 1 hora entera, dejándola simplemente tocar su cuello y sentir su respiración calmada, hasta que estuviera lista para dar el siguiente paso. Estaba también Marcus Rivera, un veterano de combate cuyo PTSD hacía que le fuera casi imposible estar cerca de otras personas. Pachis parecía entender que Marcus necesitaba silencio y espacio. Sus cabalgatas juntos eran travesías sin palabras por las montañas, que de alguna manera sanaban más que años de terapia tradicional. Y estaba la pequeña Anna Thompson, nacida con parálisis cerebral, a quien le habían dicho que jamás podría participar en actividades físicas o deportes. Los aires suaves y las respuestas intuitivas de Pachis le dieron algo que nunca había tenido, la sensación de libertad en movimiento. Cada historia de éxito reforzaba la creciente convicción de Gaby,
Comprar a Pachis no había sido un acto desesperado. Había sido la mejor decisión de su vida. La transformación no solo ocurría en las personas que él ayudaba. Gaby veía cómo su padre recuperaba la confianza y su sentido de propósito mientras el rancho volvía a prosperar. Pudieron contratar de nuevo a 2 de sus antiguos empleados, reparar las instalaciones e incluso empezar a planear nuevas expansiones en el programa. ¿Sabes?, dijo Roy una tarde, mientras veían a Pachis pastar tranquilamente con los demás caballos. Cuando levantaste la mano para pujar por ese caballo, pensé que habías perdido la cabeza. Roy sonrió. Y ahora creo que quizá viste algo que todos los demás pasamos por alto. Fue durante el verano más ajetreado del rancho cuando Gaby finalmente comprendió la magnitud de lo que hacía a Pachis tan especial. Un grupo de adolescentes en riesgo había sido enviado al rancho como parte de un programa de servicio comunitario impuesto por el tribunal. La mayoría nunca había estado cerca de un caballo y se acercaban a la experiencia con una mezcla de escepticismo y falsa valentía. Entre ellos estaba Tyler Anderson, de 16 años, arrestado por robo y vandalismo, y especialmente resistente al programa. «Esto es una estupidez», declaró en la primera sesión. «No soy un niño pequeño para impresionarme con ponis». Gaby asignó a Tyler a trabajar con Pachis, en parte porque confiaba en el juicio del caballo, y en parte porque sentía que bajo esa actitud dura había un chico profundamente lastimado. Durante la primera semana, Tyler hacía lo mínimo, cepillaba y cuidaba a Pachis, pero siempre manteniendo distancia emocional. El caballo, por su parte, simplemente aceptaba su presencia. Sin presión. Sin juicio. El gran cambio llegó en la segunda semana, cuando Tyler llegó visiblemente alterado. Había tenido una pelea con sus padres adoptivos y estaba luchando por mantener la calma. ¿Quieres saltarte la lección de hoy?, preguntó Gaby con suavidad. No, respondió Tyler, con la voz tensa. Solo, quiero estar cerca de Pachis. Gaby observó desde lejos mientras Tyler se sentaba en el pasto, junto al potrero del caballo. No hablaba. No se movía. Solo estaba ahí. Pachis se fue acercando poco a poco, hasta situarse junto a la cerca, inclinando la cabeza de vez en cuando para soplar suavemente sobre el cabello del chico. Así permanecieron más de una hora. Más tarde, Tyler le confesó a Gaby que era la primera vez, desde la muerte de su madre 3 años atrás, que se sentía realmente seguro con otro ser vivo. Él no quiere nada de mí, explicó Tyler. Solo, está ahí. Como si me aceptara exactamente tal y como soy. Tyler completó sus horas de servicio comunitario, pero siguió yendo al rancho como voluntario. Eventualmente se inscribió en el programa de equitación de Gaby y descubrió un talento natural para trabajar con caballos. Cuando cumplió la mayoría de edad, ya tenía trabajo asegurado en un centro de equinoterapia en Wyoming y planes de estudiar esa misma carrera. Pachis me salvó la vida, le dijo Tyler a Gaby el día de su despedida. Sé que suena dramático, pero es verdad. Me mostró que yo valía la pena. Historias como la de Tyler comenzaron a volverse cada vez más comunes a medida que la reputación de Pachis se extendía por toda la región. El caballo que había sido rechazado por un anillo de ventas entero, estaba transformando vidas a una base diaria. Pero quizá la transformación más profunda fue la de la propia Gaby. Trabajar con Pachis le había enseñado a mirar más allá de las apariencias, a ver el potencial en cada caballo, y en cada persona que llegaba al rancho. Se inscribió en cursos para convertirse en instructora certificada de terapia equina, y comenzó a desarrollar nuevos programas diseñados específicamente para sobrevivientes de trauma y personas con necesidades especiales. Encontraste tu vocación, comentó Roy una tarde, mientras observaba a Gaby dirigir una sesión con un grupo de veteranos. Pachis la encontró por mí, respondió Gaby. Yo solo tuve que estar dispuesta a verla. 5 años después de aquel día de septiembre en la subasta, el rancho Norris se había convertido en uno de los centros de terapia equina más respetados de todo Colorado. Habían ampliado sus instalaciones, construido un picadero techado, adquirido equipo especializado para jinetes con discapacidades y habilitado dormitorios para programas intensivos de una semana. Pachis, ahora con 13 años, seguía siendo el corazón de todo. Su apariencia inusual se había vuelto su sello distintivo, y muchos clientes pedían específicamente sesiones con el caballo feo que hace milagros. Ya no es feo, decía Gaby. Cuando ves quién es realmente, es el caballo más hermoso del mundo. El rancho tenía una lista de espera de meses, y Gaby era invitada constantemente a conferencias para hablar del poder sanador de la conexión entre humanos y animales. Habían sido mencionados en revistas,
documentales, incluso investigadores estaban estudiando los efectos neurológicos de la terapia equina gracias a Pachys. Pero nada de ese reconocimiento significaba tanto como las transformaciones diarias que Gaby presenciaba. Estaba David Nos, un joven con autismo que jamás había hablado con nadie fuera de su familia, hasta que conoció a Pachys. La presencia paciente del caballo creó un espacio seguro donde David, por primera vez, encontró su voz. Estaba Linda Rodríguez, madre soltera que luchaba contra una depresión severa. Cuidar de Pachys le dio esperanza, propósito, y la fuerza para terminar su carrera de enfermería. Estaba Ashley Moore, de 8 años, nacida con espina bífida, que experimentó por primera vez la alegría del movimiento independiente montando a Pachys. Cada persona que trabajaba con él dejaba algo atrás. Sus miedos, su vergüenza, esa sensación de estar roto o no valer nada. Y cada persona se llevaba algo. Confianza, sanación, esperanza, y el conocimiento de que valían exactamente tal como eran. En una cálida tarde de septiembre, exactamente 6 años después de haber visto por primera vez a Pachys en el anillo de ventas, Gaby se sentó en la cerca, observándolo interactuar con un nuevo grupo de niños. Su pelaje estaba un poco más gris, y se movía con menos energía que antes, pero sus ojos seguían brillando, atentos, inteligentes, buscando al siguiente corazón que necesitara su forma única de sanar. ¿En qué piensas?, preguntó Roy, sentándose junto a ella. En ese día, en la subasta, respondió Gaby. Me pregunto qué habría pasado si no hubiera pujado por él. Alguien más habría visto su potencial, tarde o temprano, dijo Roy. Gaby negó. No lo creo, papá. Creo que él estaba esperando por mí, específicamente. O quizá tú estabas esperando por él. Como si entendiera que hablaban de él, Pachys levantó la cabeza desde donde una niña tímida le trenzaba flores en la crin. Cruzó el potrero con la mirada y relinchó suavemente, el mismo sonido que había hecho aquel primer día, cuando la reconoció como su persona. ¿Sabes qué he aprendido?, dijo Gaby sin apartar los ojos del caballo que cambió su vida. ¿Qué cosa? Que la belleza no tiene nada que ver con ser perfecto o cumplir las expectativas de los demás. La verdadera belleza es ser exactamente quien estás destinado a ser, y ayudar a otros a convertirse en quienes están destinados a ser. Pachys volvió con la niña de las flores, bajando la cabeza para que ella pudiera alcanzar su frente. Su pelaje moteado atrapó la luz dorada del atardecer, y en ese instante, Gaby pensó que era la criatura más magnífica que había visto en su vida. El caballo que todos habían ignorado, el que llamaron feo, inútil, sin valor, se había convertido en el corazón y alma de un santuario de sanación que tocaba cientos de vidas cada año. Había demostrado que el verdadero valor no se mide en cintas, velocidad o confirmación física, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias y tocar las partes más profundas del corazón humano. A veces, los descubrimientos más importantes ocurren cuando dejamos de buscar lo que creemos que queremos, y empezamos a ver lo que realmente está frente a nosotros. A veces, los rechazados, los ignorados y los subestimados resultan ser exactamente lo que el mundo necesita. Y a veces, solo a veces, el caballo más feo de la subasta termina siendo el alma más hermosa de todas. Si esta historia tocó tu corazón, no eres el único. El vínculo entre humanos y caballos ha sanado espíritus rotos durante miles de años. Y historias como la de Pachys nos recuerdan por qué estos magníficos animales ocupan un lugar tan especial en nuestras vidas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias de caballos. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan el increíble poder sanador de estos animales, y la magia que sucede cuando miramos más allá de las apariencias para ver el verdadero corazón de otro ser. Recuerda, a veces, los regalos más valiosos vienen en los empaques más inesperados. Solo necesitamos el valor de mirar más allá de la superficie y reconocer el tesoro que hay dentro. Hasta la próxima. Sigue creyendo en las segundas oportunidades. Sigue buscando la belleza que otros no ven. Y nunca subestimes el poder de un corazón abierto para cambiarlo todo.